Quiero hablarte en esta mañana bajo el tema comunión con Dios. Comunión con Dios. La palabra comunión se describe como la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. O sea, son dos o más cosas que tienen elemento en común. Y esos elementos en común hace que sea una comunión. De ahí el mismo tema, la misma palabra describe el significado de ella misma. Comunión, tener cosas en común. Así que cuando hablamos de la comunión con Dios, significa tener características y cosas en común con Dios para poder tener una verdadera comunión. El hombre fue hecho y fue creado en comunión con Dios. Ustedes recuerdan ahí en Génesis que Dios se paseaba todas las tardes para hablar con Adán, con su esposa. Y todas las tardes en un frescor, en una brisa fresca, en un ambiente agradable, llegaba Dios, tenía comunión con ellos. Esa comunión la vemos en Adán constantemente, Dios le hablaba, le decía todo lo que tenía que hacer. Era una comunión perfecta, hasta que llegó la serpiente. Esa serpiente, simbolizando el pecado, hizo que esa comunión fuese rota, fuese tronchada. Hizo que poco a poco el hombre perdiera esa capacidad de tener cosas comunes con Dios, que se parezcan a Dios, aunque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando hablamos de imagen y semejanza, estamos hablando que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, todos en uno, se pusieron de acuerdo para ser el hombre. Y ya ustedes conocen la historia. A diferencia de todo lo creado, el hombre fue hecho especial, a imagen y semejanza. Esta imagen tiene que ver con el hecho de que el hombre fue hecho una criatura racional, con raciocinio, con mente. También este hombre fue dotado de inteligencia, fue dotado de voluntad, de libre albedrío, de libertad. También fue un ser creado, un sujeto espiritual. O sea, el hombre es espiritual. Y hoy nos vamos a dar cuenta que el hecho de que toda nuestra vista y nuestra cosmovisión esté relacionado con lo material, con lo almático, con lo humano, el diseño original no era así. Fue hecho un hombre espiritual que iba a vivir en un cuerpo, pero un hombre espiritual vivo delante de Dios. También fue creado con conciencia y fue creado con la capacidad de hablar, de comunicarse. Hoy vemos a través de todo el tiempo cómo esa capacidad o cómo esa semejanza se ha ido perdiendo hasta llegar a Cristo, que fue enviado a restaurar todas las cosas. Por eso el hombre ha perdido la razón, ya no es tan racional, se comporta como animal, producto del pecado. Por eso su capacidad de inteligencia, de usar el cerebro, fue disminuida automáticamente. Antes el hombre usaba el 100% de su capacidad, de su coeficiente intelectual. Hoy lo más inteligente yo creo que es como 5%. 5, ¿dónde están los médicos aquí? Como 5, no es muy alto. Lo más inteligente, los que tienen un CI 10, estamos en 10. Los que tienen un CI en 100 y 120, ¿verdad? Usted le hacen un examen de un coeficiente intelectual, entonces usted es sumamente inteligente, usted es superdotado. El hecho de ser superdotado, tú usas 10% de la capacidad original. Todo eso producto al pecado. La voluntad ha sido subyugada por el pecado.
No hay tal libertad, el enemigo domina, controla la voluntad humana. Y el hombre ha dejado ser un sujeto espiritual para convertirse en un sujeto almático, natural, porque ha perdido esa capacidad de lo espiritual. Pero todo se trata de lo espiritual, diga espiritual. Por eso nuestra relación con Dios debe ser espiritual. Dios es espíritu, su palabra es espíritu, la adoración es espiritual, todo es espiritual. Por el pecado fuimos perdiendo esa imagen y esa semejanza y por ende la comunión con Dios. En Génesis 3:8, y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire. Eso te dije, cuando se paseaba esa voz por ahí, se escondieron porque ya la comunión de Adán había sido perdida. Ya no había tal comunión, por eso, en vez de tener confianza y deseo de relacionarse con Dios, se produjo el miedo. Así que el temor o el miedo a Dios, a estar en esa comunión con Dios, inicia ahí, la lejanía. Luego seguimos en la palabra, estoy poniéndote este fundamento para que pueda entender esto de comunión, porque cuando hablamos de comunión la gente piensa que es algo como que tú cierras los ojos y lo aprietas fuerte, ¿verdad? Para tú entrar, como que tú quisieras tener, o si tuviera una antena parabólica, para tú comunicarte con Dios, y como que si fuera algo místico. Pero la comunión con Dios no es nada místico. Entonces quiero establecer este fundamento para desmontar esto. Porque detrás de todo eso hay religiosidad, que como el hombre perdió esa comunión, entonces ahí vino la religión trayendo dogma, mito, leyenda y cosas parecidas para acercarnos a Dios. Pero tenemos que ir a las escrituras para poder entender lo que es la comunión. Así es que cuando seguimos ahí en esos orígenes, hay dos personajes que representan muy bien lo que es la comunión con Dios y la misma falta de esa comunión. ¿Qué pasa? Cuando vemos en el libro de Génesis capítulo 4, el verso 4, vemos un personaje, hijo de Adán, llamado Caín, el primogénito de esa pareja. Se llamó Caín o Cayín. Este Caín trató de tener comunión con Dios a través de una ofrenda. De hecho, fue la primera ofrenda registrada en la Biblia, la ofrenda de Caín. Y es interesante analizar la primera ofrenda porque aprendemos mucho de ella. Primera ofrenda registrada, no se registra ningún otro que hiciera ofrenda para tratar de tener una comunión con Dios. Así que Caín hizo esta primera ofrenda, pero erró al blanco, falló. Génesis 4:4 nos dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Nos paramos ahí un momento y nos damos cuenta que este intento de restablecer la comunión iniciado por Caín falló, porque cuando Dios miró dos cosas, lo miró a él y miró su ofrenda, no le agradó. Así que miró de ese lado, no le agradó el individuo y no le agradó su ofrenda. Si usted analiza o recuerda la historia, nos damos cuenta lo que Dios le dice a Caín. Le dice: el pecado está a la puerta y tú lo has dejado entrar. En otras palabras, él como persona no cualificaba para tener esa comunión con Dios porque estaba en pecado. Pero tampoco a Dios le agradó su ofrenda.
Miró Dios para el otro lado a su hermano. Su hermano era pastor de oveja. Ofrendó a Dios una oveja. Cuando Dios mira para el otro lado, le agradó a ese individuo llamado Abel y a su ofrenda. ¿Qué distinguía una ofrenda de la otra? ¿Qué distinguía en que Dios estuviera complacido en tener comunión con uno y no con el otro? La Biblia, y si analizamos más profundo y hacemos una exégesis de todo esto, ahí rápido, porque realmente hay mucha sustancia ahí, mucha revelación ahí. Caín representa el hombre natural, el hombre carnal, el hombre almático, el hombre religioso que pretende tener comunidad con Dios, comunión con Dios a su manera, a su forma, con sus ritos, de acuerdo a sus pensamientos. Sin embargo, por otro lado, Abel representa el hombre espiritual, que es guiado por lo básico de Dios, por lo que Dios ya ha revelado de sí mismo que le agrada, para llevar la ofrenda de comunión con Dios que le agrade. Por eso cuando analizamos la palabra o el nombre Caín, significa adquirido. De hecho, la carnalidad, lo almático, lo natural fue adquirido porque no fuimos creados así. Eso fue adquirido por el pecado. Y el nombre de Abel significa soplo. Yo me gozaba cuando estudiaba profundamente esto, soplo. Por eso muy bien lo ubicamos a él con lo espiritual, con el hombre espiritual. Génesis 4:9 dice el escritor: y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y luego en el verso 12 declara una sentencia sobre Caín. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. Y dijo Caín, oye lo que representa el hombre almático, que no le interesa nuestra alma. El apóstol Pablo habla en Romanos y habla de esa y describe lo almático y lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, siempre el espíritu está dispuesto, la carne no quiere. Por eso en lo que tiene que ver con agradar a Dios, usted experimenta batalla. El espíritu quiere lo de Dios, la carne no quiere. Y entonces esas dos personas dentro de uno mismo se rebelan para que no tengamos una comunión perfecta con nuestro Dios. Y lo vemos aquí. Así que este Caín, este hombre almático, aquí el alma que está respondiendo. Y dice Caín a Jehová, grande mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra. Le reclama a Dios. En otras palabras, culpable Dios, injusto Dios, me echa de la tierra. Y entonces él dice, de tu presencia me esconderé. Ahí se establece en este hombre, en Caín, el hombre almático de la tierra, el hombre religioso, de estar fuera, desvinculado, apartado de la comunión con Dios. Él mismo sentencia, él mismo está diciendo lo que será el resto de su vida.
Está diciendo: estaré todo el tiempo escondido de tu presencia. En otras palabras, no tendré comunión. En vez de arrepentirse, en vez de decir y entender que lo que había hecho, su ofrenda, no era agradable, su corazón no era agradable, por eso Dios no había aceptado esta ofrenda de reconciliación para tener comunión con ellos. Él culpa a Dios, no se arrepiente, no se doblega, no se da el pulso, se justifica y dice: todo el tiempo estaré escondido de ti, andaré escondido. Y entonces Dios le dice: sí, todo el tiempo estará errante. Por eso el ser espiritual y el alma es errante. El alma tiene reposo cuando el espíritu es vivificado. Y cuando el ser humano vuelve al diseño original y a vivir conforme a cómo fue creado. Mientras nuestra alma sea la que gobierne, mientras nuestra carne sea la que gobierne, estaremos errantes, estaremos inquietos, estaremos sin sosiego. Estará el hombre distante de la comunión con Dios. ¿Dicen amén? Voy suave para darte esto, porque esto ahí para que ustedes puedan entender. Dice: ¿cómo es eso? Que caí. Sí, pero usted luego vea la Biblia, lee de nuevo, profundiza, porque esto es para uno comerlo. Tantas verdades que hay ahí en el libro de Génesis. Hay que ir al origen. Para entender lo que está sucediendo ahora hay que ir al origen. Porque todo se trata del origen, de lo que perdimos en el origen. Así que este Caín representa a ese hombre. Por eso todo con esa herencia de Caín queremos tener comunión con Dios a nuestra manera, a nuestra forma, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que me agrada, pero no conforme a lo que sí le agrada a Él, para tener cosas en común con Dios. En otras palabras, lo que quiero decirte es que nuestro espíritu responde a lo de Dios. Tu espíritu responde a lo de Dios, o debe responder a lo de Dios. Por eso el creyente espiritual es un creyente que tiene comunión con Dios, porque su espíritu responde, ha respondido a lo de Dios. Esta maldición de Caín, heredamos esta maldición. Cristo vino a romper esa maldición de pecado. Vino a romperla. Por eso en 1 Corintios 15:45 dice el apóstol Pablo: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Así es que cuando en Adán sopló Dios el soplo de vida, lo hizo ser un ser viviente. Pero ahora nosotros en Cristo, y en esta mañana, si tú todavía no estás en Cristo, si viene a Cristo, no solamente podrá tener un soplo como para tú respirar, decir yo estoy vivo porque respiro. No, sino que te encontrarás con alguien, con el postrer Adán, llamado Jesucristo, con espíritu vivificante, el que da vida a lo que estuvo muerto, que se llama el diseño original, que se llama la comunión con Dios, que se llama
el hombre espiritual creado según Dios, que se llaman las cualidades comunes que todo hombre debería tener con Dios, ese espíritu vivificante vino a restablecer todas las cosas, a rescatar el diseño original. Por eso el mismo apóstol en 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo, reconciliándonos, en otras palabras, estableciendo la comunión perdida con los hombres. Dios estaba en Cristo. Y ahí, para los teólogos, anoten eso, sí, para que crezcan en sabiduría. ¿Cómo es eso que Dios estaba en Cristo? El apóstol declara o hace esta declaración a los corintios: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, para poder tener comunión con Dios como antes, o mejor que antes, porque todo lo que se restaura debe quedar mejor que como era antes de que se dañara. No, ese es el concepto de restauración. Todo lo que se restaura debe quedar mejor. Por eso, a lo que vino Jesús, ese postrer Adán, es a restablecer a través de la reconciliación esa comunión de nosotros para con Dios, pero ahora mejor que como estaba antes, a través del Espíritu Santo. Porque ahora Dios se paseaba todas las tardes a hablar con Adán y hablaba con él y tenía comunión con él. Pero ahora en Cristo, a través de su Espíritu, esa comunión es permanente 24/7. Ese diálogo es permanente 24/7. Este mensaje que te estoy predicando rompe mucha estructura. No pierda la comunión con nada, porque para que pueda entender esta palabra estoy tratando de romper estructuras mentales, la cual tenemos desde toda la vida, porque desde que tenemos uso de razón somos armáticos y no sabemos esto del hombre espiritual, no sabemos muchas cosas del diseño original ni las hemos experimentado. Así es que esta palabra de la reconciliación es la palabra de reconciliar, de traer de nuevo a la comunión al hombre con Dios, de reconciliarnos con Dios. Por eso no hay manera de tener comunión con Dios si no te reconcilia. Así que el primer paso de la comunión no es que tú hagas la primera comunión. No es que te ponga un vestido blanco y una zapatilla de cristal. No es que te echen un poco de agua en la cabeza. Esa no es la comunión bíblica. La comunión bíblica empieza cuando te reconcilia con Dios. Porque en esa reconciliación comienza a restaurar la imagen, la semejanza original, y comenzamos a parecernos a Dios. Así es que cuando hablamos de comunión, no es que tú
rece. No es que tú recites una oración escrita. No es que tú te pongas un manto, un paño en la cabeza y te entre no sé dónde, que te disfrace para tratar de tú tener una comunión con Dios. No. De hecho, después de esa reconciliación hay un acceso gratis. Porque a medida que nos parecemos a Dios, tenemos comunión con Dios. Tú quieres tener comunión con Dios, tienes que parecerte a Él. En este tiempo, esto que te estoy predicando y tú que estás ahí, mantente ahí donde va a llegar este mensaje, que tú lo escuches, es un mensaje para la iglesia de ahora. Porque la comunión, hay gente que la ha perdido y se ha convertido en ritualista, en religioso, en dogmático, pero no tiene comunión porque no tiene nada en común con Dios. Esta es la comunión bíblica que te estoy hablando. Por eso hay gente que cuando tú le dices, vamos a adorar a Dios, no pueden cerrar sus ojos, no pueden adorar a Dios, no pueden hablar, no hay palabra, se desesperan en la adoración. Pero la gente que tiene cosas en común con Dios, lo mismo que es común, te llama a Dios. Es que eso común atrae. Por eso el que es espiritual es atraído por otro que es espiritual. No, yo no sé si tú entiendes lo que te estoy predicando. El que es un adorador es atraído a otro que también tiene adoración por dentro. Porque aves del mismo género vuelan juntas. Tú no podrás emprender el vuelo con Dios, de ser aliado con Dios, ser panafur con Dios, si no tiene cosas en común con Dios. No hay manera. Todo lo demás es montaje. Ay. Todo lo demás es mímica. Y hace algunos meses Dios habló a mi vida con relación a la adoración de la iglesia, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino a nivel general. Y Dios me dijo, yo podía ver la gente que entraba a tener comunión con Dios, a adorar, haciendo mímicas. Aleluya. Mira, esto que te estoy hablando, necesitamos reconciliarlo. En otras palabras, la puerta de entrada a la comunión se llama reconciliación con Dios. De manera que en nuestras vidas, todas las áreas de nuestra vida que están en pecado, no están en comunión con Dios. Y si en este día, si tú hicieras una lista de todas las cosas en tu vida que no son comunes a Dios, yo te diré que tanta comunión con Dios tú tienes. Aunque sea un pastor, aunque sea un diácono, aunque sea un predicador, aunque sea el evangelista, si no tiene cosas comunes con Dios, ni te ha reconciliado y está y anda por ahí de tu cuenta en pecado,
no hay comunión. Ríase para yo seguir, no se apure que voy a terminar a tiempo. No estoy hablando de los dones, no estoy hablando de los talentos, no estoy hablando del carisma, porque como pentecostales somos carismáticos. No, estoy hablando de comunión, de gente que se parece a Dios, que tiene cosas comunes, muchas. Y en este día es un buen día para tú disponerte a tener más cosas parecidas a Dios, que sean comunes a Dios, porque mientras más cosas comunes a Dios, más espiritual eres, más comunión está. Los dones, el carisma, máscara, confunden. Cualquiera se confunde. Mira, la comunión fue restablecida a través de Jesús, el justo. Por eso, esa reconciliación con Dios tiene que ver con el hecho de ser justo. Y dice la palabra que somos justificados, dice el libro de Romanos 3:28, por fe. Así que después de reconciliarte, tú quieres tener relación con Dios, necesitas ser justificado, en otras palabras, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, ser perdonado, ser limpiado por la sangre de Cristo y aceptarlo por fe. Porque el asunto de la comunión, como el asunto de la salvación, como el asunto de todo lo de Dios, es por fe. Así que si hay algo en común con Dios, se llama fe. Por eso el aire que respira Dios se llama fe. No, ustedes no entienden eso. Un lugar donde Dios habita tiene que haber fe. Por eso hay lugares que Jesucristo fue y no hizo ningún milagro porque no había fe. Digo, me voy de aquí porque me estoy asfixiando. Aquí no hay oxígeno para mis pulmones. Así es que común a Dios la fe, pero una fe que obra para justicia. No una fe como la gente la quiere decir, yo tengo fe de esto. No, yo te estoy hablando de la fe pura, de la fe verdadera, de la real. La fe que te guía a entender que solamente eres justificado por fe a través de Jesucristo. Una fe que obra para vida. Fe. Por eso tú quieres que Dios esté en tu casa. Debe haber una atmósfera de fe. Y todas las cosas que no sean comunes a Dios en esa fe, sácala de ahí. ¿Tú has escuchado a Dios quejarse, maldecir, lamentarse? No. Por eso, por nuestras palabras, nuestro corazón desea esa comunión, pero nuestra propia palabra sabotea la comunión con Dios. Porque cada palabra que decimos se queda flotando en el aire, se queda gravitando, tiene un efecto, transforma la atmósfera. Pero Dios tiene su atmósfera. Y cuando esa atmósfera está en ti, está en el lugar que tú vas, eso es común a Dios.
Y tú tienes comunión en tu casa, en cualquier rincón donde tú estés, porque toda la casa completa está llena del aroma, de la fragancia, del oxígeno de Dios. ¿Cuántos quieren convertir su casa en un pedazo de cielo? Estamos hablando de tener comunión. Y vuelvo a decirte, la comunión, no te estoy hablando de una comunión, la pseudo comunión, que para tú conseguirla tienes que hacer malabares, que para tú conseguirla tienes que hacer muchísimas cosas raras, que para tú conseguirla, eso es unos pocos. No, esa comunión está abierta para todo el que la quiera, para todo el que quiera restablecer esa comunión con el Padre. Pero Él no puede tener comunión contigo cuando lo que tú portas no se parece a Él, cuando lo que tú hablas no se parece a lo que Él habla. Aleluya. Voy a terminar. Mira, alguien diga amén. ¿Alguien se está edificando? De cómo tú rompes la comunión en tu casa cada vez que te fajas, hablar mala palabra, maldecir, a vocearle a tu esposo, desgraciado. De cómo tú cortes esa comunión con Dios cada vez que te dan esos ataques de ira que extraña la lavadora. Nos gusta que no hable de los religiosos. Aquí en la iglesia todos tenemos comunión y somos santos, santísimos, reverendísimos. Quieres la comunión con Dios, pero cada vez que hace un negocio, hay algo raro siempre. Siempre tiene que decir lo que no es y alterar los costos, los planos, los números. Y ay, yo quiero comunión con Dios en mi negocio y que mi negocio esté en el cielo y que sea cielo abierto. No va a haber ningún cielo abierto. El cielo abierto está en un lugar cuando lo que hay ahí es común con Dios. Se habla lo de Dios, se actúa como Dios. No, yo no sé si tú estás entendiendo, iglesia, lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de algo práctico, porque estoy desenmascarando ese mito de comunión. Por eso esa gente así para orar, tú le dices, vamos a orar, y para poder comunicarse con su papá, eso es muchos rituales, eso es una introducción larga. Mira, tú te das cuenta de la gente que tiene comunión ahí mismo, ponlo a orar. Si tú ves que tiene que rezar rato, eso es para aprender la parábola. El que está en comunión constante, tú arrancas donde te quedaste, porque es que constantemente, como tú estás en esa comunión, es más, le voy a decir una cosa, nuestro espíritu que no duerme, que no descansa, nuestro espíritu que está en vela siempre, está en esa comunión constante, diálogo constante, adoración constante. Tú ni abres la boca, el espíritu adora cuando tú estás trabajando, cuando tú estás lavando. Yo te estoy hablando de otro nivel, yo te estoy hablando de otra cosa. Tú lo pones a orar y eso, pero ya, mijo, ora por lo que te dije. Pero es tratando de tener una comunión. Dice, no la tiene, no, eso no es fresco, no es constante, no es rápida. El que tiene una comunión ahí, porque constantemente. Hace algunos años, esta palabra que dice el apóstol, orando en todo tiempo, me fue revelada. Porque yo misma decía, pero ¿cómo puede ser eso?
Y la explicación que a uno le dieron en la escuela bíblica y cuando uno subió aprendiendo de la palabra era que mientras tú trabajabas, tú podías conscientemente estar orando y aunque no cierres los ojos, estar orando. Pero el asunto es más profundo de ahí. Es que realmente el que está constantemente orando es tu espíritu. Porque conscientemente tú no puedes estar en los dos lugares. Tú estás pendiente de esos números si eres contable. Pero tu espíritu en ti está conectado. Y tú sientes esa conexión. Está orando, está adorando. No, yo no sé si alguien aquí me entiende lo que estoy hablando. Esa es la vida del espíritu. Por eso en esta mañana esa estructura religiosa tiene que caer por tierra. Porque somos seres espirituales. Dotado a través de lo que Jesús vino a hacer, reconciliarnos para que nuestra espiritualidad, que antes ni la ciencia la quería reconocer y ahora la reconoce, aunque mal, pero reconoce por lo menos el aspecto espiritual y dice sí, ahora el aspecto espiritual, porque se han dado cuenta por fin que el hombre no es solamente carne, que no es solamente sentimiento, que no es solamente es deseo, tiene espíritu y es el real que clama por comunicarse, por restaurar el diseño original. Y hay el espíritu de muchos de ustedes que está clamando y Dios lo está llamando a entrar en ese nivel de comunión con Dios. Porque la religión te enseñó eso en un momento. Y es verdad, hay que coger un momento. Hay que tener un lugar secreto. Solamente en la iglesia, no es solamente en la iglesia. La religión no enseñó forma. La religión no enseñó modales. Tiene que ser sentado o acostado. Cristo dijo, mira, sentado, acostado, de espalda, de cabeza, aquí, allá. Ahora he llegado y ando buscando gente que tenga esa comunión conmigo en el espíritu. Así es que somos justificados por esa fe. Puede ir subiendo la adoración. Esa comunión con Dios es con aquellos que son justificados, que tienen fe porque es la atmósfera de Dios. Todo el que se acerca a Dios, para que tú seas común con Él, tiene que tener fe. Por eso Dios no escucha palabrería. Dios no escucha gritos. Dios no escucha alaridos. Dios no escucha que tú te tires en el piso, zapatees, revoltees. No, Dios escucha fe. Dice el Salmo 25:14 que la comunión con Dios es con los que le temen. Esos que le temen son aquellos que se han apartado de lo que no es común con Dios. En esos que temen a Dios son aquellos que le da pavor desagradar a Dios. El hombre espiritual cultiva el espíritu, vive en el espíritu. Adora en el espíritu, habla en el espíritu. El hombre espiritual ha establecido una comunión con Dios, la cual va en aumento, debe ir en aumento. Se desarrolla, se va cultivando, va creciendo. Porque esa imagen la traemos desde miles de años, la imagen de Caín. Esa maldición de Caín de estar separado, de orar por cumplir, de repetir palabras vagas, de repetir lo mismo sin ningún sentido. Eso es de Caín, eso es religioso. Vino a ser reemplazada por la imagen del Abel. Cristo representa, o Abel representa a Cristo. ¿Por qué la ofrenda de Abel agradó a Dios? Porque tenía el corazón correcto
¿Y por qué le agradó su ofrenda? Porque él indagó cuál era el tipo de ofrenda, percibió, entendió cuál era el tipo de ofrenda que agradaba a Dios. Cuando entendió esto, porque lo averiguó cuando su papá pecó, que se pusieron hojas de vegetales para tapar su desnudez, Dios le quitó esa hoja de vegetal, de higuera, mató un cordero y lo vistió de piel de cordero. Entonces él dijo: eso es lo que él le agrada, porque eso fue lo que él usó para tapar la desnudez de mi padre. Yo haré lo mismo, mataré un cordero, traeré ofrenda de cordero, derramaré sangre, porque él derramó sangre para sacar la piel de esos corderos. No, yo no sé si tú me estás entendiendo la revelación que te estoy predicando. Por eso la iglesia, para poder tener esa comunión, y hablo con la iglesia a nivel general, hay que entender qué es lo que es común con Dios. Hay que volver a las escrituras, hay que volver a lo ya establecido. Hay que volver ahí para conocer el carácter de Dios, para que mi carácter se parezca al carácter de Dios. Y Dios atiende lo que es común a Él, porque Él escucha fe, porque Él es fe. ¿Por qué? Cuando tú oras con la palabra, aunque tú no sepas y ni tengas mucho conocimiento, aunque tú seas un nuevo, Él no escucha. Él está escuchando su palabra. Él está escuchándose a Él mismo. Y Él tiene comunión con Él mismo, que es su palabra. No, yo no sé, iglesia, en esta mañana. Por eso, para que Dios tenga cosas comunes contigo, tiene que estar la palabra. Y a medida que tú te haces uno con la palabra, te hace uno con Dios. A medida que la palabra en ti se hace vida, te hace uno con Dios. A medida que de tu boca sale la palabra, te hace en comunidad con Dios. Porque dice lo que Dios dice, declara lo que Dios declara, establece lo que Dios establece. Por eso no hay réplica frente a la palabra, porque es Dios mismo. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios abunde en nosotros. Y debe de abundar para que todos los días, cada cosa que tú hables, y no me diga: mire, pastor, ahora usted quiere que yo me vuelva fanática, religiosa. Ahora sí es verdad que usted se volvió una psicóloga loca. Hace tiempo que yo estoy loca. Pero la palabra debe abundar tanto en nosotros para hacernos común con Dios, que en cada conversación, que cada día te salga la palabra, mira, por la boca, por los poros, por los pies, pero tiene que salir. Si tú ves un creyente, tú duras una hora hablando con él, no sale nada de la palabra, quítate de ahí, que ahí no hay comunión. No, yo no sé si tú entiendes, muchachos. Por eso la adoración que no tiene palabra no es la adoración que trasciende para llevar al pueblo en la comunión. Por eso en este tiempo, Dios está en este tiempo levantando levitas, gente, jóvenes, mujeres del altar, con letras en adoración. Esas letras son en común
con lo que Dios está diciendo. Y eso trae comunión, trae el cielo a la tierra. Así que no me hable a mí de comunión si en el día entero tú ni piensas en Dios ni en la palabra. No me diga a mí que tú eres de que ay, espiritual. Ay, yo soy usado por Dios. No. No sé si he entendido lo que te estoy predicando de la comunión. Siento que lo veas como un hacha, rompiendo, porque estructuras que se tienen que romper. Esa palabra, cuando el intercesor, cuando el que ora con esa palabra, Dios se hace uno con esa palabra. Hay gente que no reciben respuesta porque no han aprendido a orar conforme a la voluntad de Dios y con la palabra. Es un secreto. No, yo no oro si no es con la palabra. 1 hora, 2 horas, 3, y eso es palabra y palabra. Me va a atender, me voy a hacer común porque creo, y me voy a hacer común con Él cuando Él escuche su misma palabra. Él podrá pasar de largo, pero escuchó la palabra, se detuvo. Pero eso soy yo mismo, eso lo dije yo, eso es común conmigo. Aleluya. Finalmente, mira, vehículos forma. Te hablé de esos requisitos para tener esa comunión con Dios: reconciliación, fe, justo, perdonado, el temor de Dios. Cuando alguien teme a Dios es un obediente, no es miedo. Es que tú obedeces a Dios. Ese temor trae esa obediencia. Esos son los requisitos. Ahora, las maneras de crecer en esa comunión, dice la palabra en todos los lados. Tú lo buscas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y es lo mismo. Si no, pregúntale al salmista David. Lo primero es a través de nuestra oración. Y ya te dije que esa oración, para que sea común con Dios, tiene que estar de acuerdo con el propósito de Dios. ¿Quién revela ese propósito? El Espíritu Santo, que nos enseña cómo orar. El Espíritu Santo es el agente encargado de restablecer esa comunión ahora mismo aquí en la tierra. Por eso cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Oramos con la palabra. Esta palabra que te he dicho, cada vez que tú respondes a la palabra, cada vez que la palabra de Dios se hace vida en ti, cada vez que tú recitas la palabra, cada vez que tú proclamas la palabra, todo eso es elemento para tener comunión con Dios. Por eso cuando tú vas de ayuno, que es para quebrantar tu alma, tienes que orar y tienes que leer la palabra. Si no, pasa hambre. Diga, paso hambre. Si tú ayunas y ni oras ni lees la palabra, pasa hambre, porque no tienes comunión. La comunión no te lo da el ayuno, te lo da a través de la oración y la palabra. Y otro elemento para completar esta tripleta, la adoración. A través de nosotros Dios tiene comunión con Él mismo, con su propia imagen. Ahora una imagen restaurada, porque es la imagen de Cristo. Por eso cuando Él no ve esa imagen restaurada a través de Cristo. Mientras más cosas en común tengamos con Él, en nuestros pensamientos, palabras, acciones, carácter, más comunión tendremos.
y yo me quiero parecer a Él. Dios habla verdad, procure usted hablar verdad. Eso es para que tenga comunión con Dios. Dios es un Dios de amor, procure que el amor esté en usted para que tenga comunión. Todo lo que es Dios y lo que te dio en su carácter nos hace parecer a Él. Cuando oramos con la palabra, cantamos con la palabra, esta palabra nos hace trascender a una comunión elevada. La música secular, hoy hay música secular por doquier. Hoy hay híbridos que yo le aconsejo a usted que deje que sean los que no conocen, que escuchen esa emisora híbrida, porque tal vez oyendo lo de ellos, dale que te pego, le entra en una adoración y algo hará, pero esa no es la emisora de usted. Aló. Tú quieres comunión, cambia de canal, cambia de emisora, cambia la música. El enemigo sabe que la música comunica. En estos días estaba estudiando con relación a un ritmo de música muy antiguo, muy satánico y de todo, el heavy metal, y a través de esa música se conectan. Yo digo, ellos lo dicen así, pero uno sabe que se endemonian. Y entonces me llama la atención porque el que hace el reportaje, que es una cadena prestigiosa, hizo ese reportaje de ellos, dice que solo lo pueden sentir el poder de esta música los que son adeptos a ellos. A los otros les molesta. Porque el enemigo sabe el vehículo que es la música para la comunión con Dios. Por eso, cambia de emisora, cambia de canal, cambia de música. Toda música que no te lleve a la comunión con Dios porque no tenga la palabra, no cualifica. Depúrala y no cualifica. No edifica tu espíritu. No te está ayudando en nada, al contrario, te está desconectando. Por más que tú me digas que es música de amor, que es música para enamorarse. Tú te quieres enamorar, vete a Cantares, léete ahí un par de versos de Cantares, recítaselo a tu amado y enamórate. Pero el asunto del creyente, nuestro empuje y nuestro enfoque es del espíritu, no del alma. Aló, aló. Por eso hay gente en su vida matrimonial que deben procurar la comunión con su esposo en el espíritu, en el amor de Dios, y lo demás va a fluir solo. Mira, te digo esto y nos vamos. Oye bien. Tipo que todavía hay creyentes que tienen en su música, en su carro, tú te montas en ello. Tú dices, bueno, se descarrió. La comunión se trabaja, se cultiva y se construye. Y debe crecer. Dios nos ha proporcionado de todos estos elementos para que estemos en esa comunión. Hay oposición. ¿Qué se opone? ¿Qué se opone a tu comunión? Lo primero es tú mismo, tu misma alma. Te dije en la introducción que el alma no le gusta. El espíritu de Caín, la raíz de Caín quiere estar errante de su cuenta. Eso es el alma. Así que lo primero, diga yo mismo. Después la gente que están a tu alrededor, que se encargan y son usados para sacarte de esa comunión con Dios, para invitarte a lugares que tú rompes esa comunión con Dios, para invitarte a hacer cosas que tú rompas la comunión con Dios, para escucharte, a oír cosas
que te sacan de comunión. En estos días yo estaba hablando con mi hermana mayor, ella debe estar conectada, que Dios la trajo y esa está, la obra que Dios ha hecho terrible, radical. Y después ella tiene un tiempo que se convirtió y en estos días me dijo, mira, ahora mi esposo me invitó a un party allá en New Jersey, una fiesta. Ah, bueno, pero ella lo reprendió. Le dijo de todo, pero tú no sabes que yo soy, ¿por qué tú me estás invitando? No, pero tú vas, tú te sientas ahí tranquila. Y me dice, ¿para qué yo voy a estar ahí? Porque ¿qué comunión tengo yo con ellos? Y hay creyentes que no saben que su comunión tiene requisitos, que esa comunión es delicada, que esa comunión tiene lugares, que esa comunión, no sé si tú me estás entendiendo. Yo dije, bueno, el asunto está peligroso. Aleluya. ¿Qué se opone? El espíritu de independencia, que es el espíritu de Caín. Diga Caín. Todo el que es independiente tiene el espíritu de Caín. Todo aquel que piensa hacer todo sin contar con Dios, espíritu de Caín. Ahí está, no lo estoy diciendo yo. ¿Qué dijo Caín? Yo voy a estar por mi cuenta, no voy a volver a ti, estaré de lejos. Dios le dijo, sí, porque seré errante, por la palabra que él mismo había dicho. ¿Qué impide? La religiosidad. Religiosidad. Diseños humanos, maneras humanas, forma. Para estar comunicado me voy a pie. Y hasta los mismos creyentes que ahora muchos se vuelven religiosos a veces. Porque más que estar enfocado en Dios, están enfocados en el rito que hacen. Por eso en esta comunión es algo fluido. Un día tú haces uno de una manera, otro día lo haces de otra manera, un día lo adora de esta forma, otro día no, yo no sé si yo me estoy... Esto no es fijo, no, porque no es religioso, no es con patrones, es conforme a lo que en ese día Él quiera. Porque si Él escucha la adoración que Él quiere en ese día te va a ser más común con Él. Aleluya. Y nos hacemos común con Él cuando todos estamos en un mismo lugar, puesto de acuerdo. Porque dice el apóstol Pablo que ya estando en comunión con Él, tenemos comunión unos con los otros. Por eso a la hora de repartir su copa y el pan, estaban todos. Y Él le dijo, esa copa que ustedes tienen y beben no es para bendición su sangre. Este pan que ustedes están comiendo no es para bendición lo que ustedes se comen. Están todos, estamos en común, Dios está en común. Esa es la sangre de Cristo. Esa comunión, cuando comemos el pan, bebemos el vino, nos hacemos uno. Por eso la Santa Cena no es cualquier cosa. Es un misterio. No, ponte de pie en esta hora. ¿Alguien ha entendido esta palabra? ¿Alguien ha agarrado esta palabra? ¿Alguien está dispuesto a tener esa comunión de la que te he hablado? No rito. No. Yo te estoy invitando a algo más excelente. Te estoy invitando a algo más bíblico, menos religioso. Te estoy invitando a algo espiritual. La gente del mundo con alguna corriente humanística no pueden ser más espirituales, que van a un cuarto, todos cierren los ojos, conéctense, más, de que traten de cultivar más el espíritu, más que la iglesia, que su espíritu ha sido vivificado. Levanta tu mano en esta hora. Esta palabra
Sé que es una palabra que rompe estructura. Yo oro en esta hora para que esa palabra se haga vida en ti. Al preparar esta palabra, yo he orado para que se haga vida. Yo oro para que esa comunión sea restablecida en aquellos que todavía no se ha restablecido. Oro para que puedas salir de cualquier condición de pecado. Oro para que sea perdonado, justificado. Oro para que tu vida se alinee a la vida de Dios. Oro para que puedas tener cosas comunes con Dios. Ora por ti mismo. Ora por cosas comunes con Dios. Y para tener esas cosas comunes, lo primero que hay que ir quitando todo lo que no es común a Dios. Porque todas las cosas que no son comunes a Dios nos separan. No hay comunión, no hay un acuerdo. Yo oro en esta mañana para que el Espíritu Santo te revele el carácter del Padre. Yo oro en esta mañana para que el Espíritu Santo te revele la palabra, para que la palabra esté en tu vida, se haga vida, para que la palabra esté en tu boca. Yo oro en esta mañana por tu hombre interior, tu hombre espiritual. Yo oro por la espiritualidad de la iglesia. Yo oro para que sea desenmascarado, echado a un lado, echado fuera el espíritu religioso que ha copado la iglesia, el espíritu humanístico que ha copado la iglesia, el espíritu humano, el espíritu de Caín, para sustituir el diseño original. Declaro que en esta mañana se abren tus ojos espirituales, tu vista espiritual, para comenzar a entender, para comenzar a andar en lo que agrada al Padre, en lo que es común al Padre. Padre, restaura la comunión en tu pueblo. Oro por la iglesia en nuestro país. Restaura la comunión. No una comunión ficticia, no una comunión de ritos, no una comunión de labios, sino una comunión genuina y verdadera. Restaura la comunión. Restaura la comunión en la iglesia alrededor del mundo. Que volvamos, Padre, que el diseño original por lo cual enviaste a tu Hijo a restaurar se haga evidente en la iglesia, en la vida de cada creyente, en los labios de cada creyente, en el accionar de cada creyente. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Padre, para hacernos uno contigo. A través de tu pan, a través de tu sangre, tener la comunión con Cristo. Esa comunión espiritual perfecta con el cuerpo de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Levanta tu mano. Si hay algo que tiene que pedirle al Señor perdón, pide perdón en esta hora. Dile: Señor, perdóname. Quiero tener esa comunión contigo. Vamos a alistarnos para participar de la sangre y del cuerpo del Señor. Son elementos, medios de comunión muy perfecta, muy perfecta. Así que abre tu corazón y tu voz. Reconcíliate. Reconciliaos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.